Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. He titulado el mensaje del día de hoy, Bendiciones a la carta. Y luego le voy a explicar por qué le puse ese título. Bendiciones a la carta. Como cuando usted va al restaurante y le dan la carta. Bendiciones a la carta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 20. Está hablando Jesús y Él dice, un poquito más de retorno, por favor. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. 7 iglesias en Asia Menor. Y Jesús envía una carta para cada iglesia. Y la última es la Odisea. Y Jesús dice esto. Le dice esto a la iglesia. Yo sé todo lo que haces. Que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, te escupiré de mi boca. Wow, qué fuerte, ¿no? Si hay algo que ofende al Señor es la tibieza espiritual, es la indiferencia espiritual. Estar con un pie acá y un pie afuera. Ese grado de indiferencia que te escupiré de mi boca. Tú dices, Jesús le dice a la iglesia, tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos. ¿Cómo? Amigos. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Dios ofreciendo su amistad al ser humano. ¿Quién de nosotros no quisiera ser amigo de Dios? Son tantos los beneficios para nosotros. ¿Quién no quisiera tener a Dios como amigo? Pero el texto bíblico habla de que Dios quiere, desea, nos anima a ser sus amigos. Él quiere que nosotros seamos sus amigos. Él quiere ser nuestro amigo. La iglesia de la Odisea es una iglesia especial que tenía obras, pero no tenía a Dios. Dios estaba del lado de afuera. Y ese es un peligro que corremos todos nosotros. Es un peligro que corre la iglesia universal en este tiempo. La iglesia de todos los siglos, la iglesia de todo el mundo corre este peligro de trabajar para Dios sin estar con Dios. De ser una iglesia en actividad, pero con un Dios afuera, tocando la puerta de la iglesia, esperando que alguien le abra para poder entrar y tener comunión con ella. Es más fácil hacer la obra de Dios que confiar en que Él la hará. Es más fácil apoyarse
En el débil brazo del hombre es más fácil apoyarse en las pocas fuerzas que tenemos que apoyarse en las fuerzas del Todopoderoso. ¿Y por qué sucede eso? ¿Por qué confiamos más en nuestras fuerzas que en las fuerzas del Señor? ¿Por qué nos cuesta tanto la intimidad y nos es más fácil trabajar para Dios sin haber estado con Dios? Priorizamos la obra de Dios antes que al Dios de la obra. ¿Y cómo saber si nosotros confiamos más en Dios o estamos confiando más en nosotros mismos? Fácil, sencillo. Usted analice la forma en la que reacciona frente a un problema o frente a una oportunidad. Si usted quiere saber si está confiando en Dios o usted está confiando en sus propias fuerzas, analice la forma en la que reacciona cuando se encuentra frente a un problema. Busca la guía de Dios antes de tomar una decisión frente a una oportunidad o frente a un problema. ¿Busca usted la guía de Dios al aceptar un nuevo trabajo en otra ciudad? ¿O simplemente su fuerza, lo que a usted le parece, su reacción frente a un problema o frente a una oportunidad determina si es Dios el que gobierna nuestra vida o si somos nosotros? ¿Le importa a usted lo que Dios opina acerca de esa oportunidad o de ese problema, de esa situación? Cuando usted toma una decisión, después que analizó y tomó la decisión que toma busca agradar a Dios en todo sentido. La forma en la que usted se comporta frente a un problema, frente a una situación o frente a una oportunidad determina si usted está confiando en Dios o si usted está confiando en usted mismo. Es más fácil trabajar para Dios que desarrollar una intimidad con Él. Y ese es el segundo peligro que corremos todos nosotros. De trabajar para un Dios que no conocemos, de dar prioridad al servicio, dar prioridad a la obra antes que al Dios de la obra. Ese es un peligro que corremos la mayoría, porque hay personas que ni siquiera sirven a Dios. Así que no corren ese peligro porque ni siquiera sirven, lamentablemente. Ni siquiera sirven a Dios. Pero la mayoría de nosotros que está haciendo algo por Dios, que está sirviendo, corre ese peligro de dar prioridad a la obra, al servicio y no a la intimidad, a la amistad con el Señor. Por eso es más fácil trabajar para Dios que desarrollar una relación de amistad con Él. La exuberante bibliografía cristiana que existe hoy en día me da la razón de que se prioriza el trabajo para Dios y no la intimidad con Dios. Demasiada literatura, demasiados libros que nos hablan acerca de cómo implementar una visión, cómo ser más productivo. Se prioriza el método por encima de la comunión. Y no está mal leer un libro donde nos inspire a ser mejor, a las cualidades del liderazgo, a cómo implementar una visión, a cómo ser más productivo. No está mal, siempre y cuando usted anteceda su relación con el Señor al servicio. El servicio no puede sustituir la comunión con el Señor. No puede, no debe sustituir la comunión con el Señor. Lo vuelvo a repetir, el servicio no debe, no puede. El problema de la iglesia de la Odisea es el problema de muchos, o el problema en la que podríamos caer muchos de nosotros. Mucha actividad, un programa precioso, una iglesia preciosa, activa, pero con un Dios afuera, esperando, golpeando la puerta de la iglesia, golpeando la puerta de nuestra vida para poder entrar
Cenar. La idea de cenar en la Biblia es la idea de intimidad. Cuando usted invita a alguien a su casa para cenar, da la idea de intimidad. Y eso es lo que Dios nos propone, tener intimidad, disfrutar de su comunión, tener su amistad. Eso es lo que Él está proponiendo. Pero es una iglesia que está avanzando, que tiene programas, que tiene perseverancia, que tiene pureza doctrinal, que tiene mucha palabra, pero no tiene a Dios. ¿Y de qué sirve? ¿Y de qué sirve? Por eso me resisto a una vida con un Dios afuera. Me resisto a la iglesia con Dios tocando las puertas para poder entrar. Me resisto a esta semana de actividad y de congreso donde Dios no sea el centro, donde no vengamos para adorarlo, para enfocarnos en Él. Me resisto a tener un congreso sin Dios, un congreso, una actividad, oradores que puedan venir de todas partes del mundo. Sin Dios presente no sirve para nada, no sirve para nada. Me resisto. Esta semana tiene que ser una semana para el Señor, una semana donde Él sea lo principal en nuestras vidas. El enfoque de este congreso va a ser muy diferente. Vamos a tener adoración, vamos a buscar el rostro de Dios, va a haber ministración. No es simplemente información, no es simplemente palabra, es buscar el rostro del Señor. Nos proponemos eso. Ahora, en este afán de servir sin privilegiar la comunión, existen dos problemas, dos errores. Existen más, pero yo en esta tarde quiero simplemente mencionar dos errores en este afán de servir sin tener comunión, sin tener intimidad. Número uno, preferimos escuchar a los siervos de Dios antes que a Dios. Éxodo capítulo 20, versículo 19 dice: le dijeron a Moisés, el pueblo de Israel, le dijo al líder, a su líder, a su pastor: háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente. Wow. Fuerte, ¿no? Háblanos tú, pero que no nos hable Dios. Usted sabe que humillamos a Dios cuando no lo escuchamos. Es una increíble falta de respeto cuando no le prestamos atención, cuando lo ignoramos, cuando somos indiferentes con Él. Es falta de respeto, es deshonra. ¿Y por qué será que el pueblo de Israel, como nosotros hoy en día, prefería escuchar al líder o preferimos escuchar a los siervos de Dios antes que a Dios? Porque para escuchar a Dios necesitamos desarrollar primero una relación de amor con Él, y eso es difícil. Es más fácil trabajar para Dios que desarrollar amistad con Él. Y si usted quiere escuchar a Dios, necesitará ir a la carpa del encuentro, necesitará estar en el lugar secreto, en sintonía, para que Dios le hable. Y eso cuesta, y no todos están dispuestos a pagar ese precio. La segunda razón es que cuando Dios te habla hay dos opciones, dos posibilidades: o le obedeces o no le obedeces. En cambio, si nos hablan los siervos de Dios, si nos habla un siervo de Dios, parece que tenemos la licencia de aceptar o de tomar todo parte lo que querramos. Parece que tenemos esa libertad de seguir el consejo o no, porque al fin y al cabo el que nos está hablando es tan falible como nosotros. Entonces parece que tenemos la licencia de aceptar o no lo que nos está diciendo. Ahora, cuando Dios te habla directamente, agárrate. Usted sabe que obedece o desobedece. Ahí no hay medias tintas. Ahí no que agarra un poco y usted sabe que obedece o desobedece al Señor. Preferimos escuchar a los siervos de Dios antes que a Dios mismo. Por eso quiero desafiar a la iglesia. Lo hice esta mañana, lo hago esta tarde.
Quiero desafiar a la iglesia a un nuevo comienzo de obediencia a nuestro Dios. Quiero desafiar a la iglesia a un arrepentimiento que parta nuestro corazón, a una humildad delante del Señor. Los desafío a todos a humillarnos delante del Señor, a arrepentirnos de nuestro pecado, que la gracia del Señor venga sobre nosotros y la convicción de pecado, para que vivamos lo más lejos posible del pecado y lo más cerca posible de Dios. Desafío a todo el mundo a un nuevo comienzo de adoración, bendición y obediencia a nuestro Señor. ¡Aleluya! ¿Se animan? ¡Wow! ¿Se anima eso? Un nuevo comienzo de obediencia total al Señor, de una obediencia incondicional al Señor. Lejos del pecado, lejos del pecado, lejos de lo que ofende al Señor. Un nuevo comienzo de adoración, de bendición, un nuevo comienzo de obediencia al Señor. ¿Puede existir algo más hermoso que Dios mismo sea el que nos pastoree? ¡Qué tremendo! Yo no sé si usted alcanza a captar el mensaje de Jesús a la iglesia de la Odisea. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Puede haber algo más hermoso que sea el Dios? Que sea Dios mismo el que nos pastoree, que sea Dios mismo el que nos aconseje, el que nos dirija. ¿Puede haber algo más hermoso que eso? Que el mismísimo Dios sea nuestro consejero, sea nuestro pastor, sea el que nos proteja, sea el que nos guíe. ¿Puede haber algo más hermoso que eso? Y ese es el deseo de Dios. Es la invitación de Dios que le abramos la puerta. Me resisto a una vida con un Dios afuera. Usted debe resistir la idea de tener una familia sin Dios. Usted debe resistir la idea de tener una vida, una familia, un matrimonio con un Dios fuera. Usted debe resistir la idea de hacer algo, de tener un ministerio para Dios con un Dios afuera. Deberíamos resistir la idea de tener una iglesia con un Dios afuera, con un Dios golpeando las puertas, una iglesia en actividad, una iglesia con programas, una iglesia con palabras, pero con un Dios afuera, tocando la puerta, queriendo entrar y tener comunión con nosotros, teniendo comunión con tu vida. ¡Wow! Tenemos tiempo para muchas cosas, pero no tenemos tiempo para Dios. Yo he aprendido que para nuestros intereses siempre encontramos tiempo y encontramos dinero. Usted ve que la persona no tiene nada, pero ella quiere tener su zapatilla, último modelo, su zapatilla, y lo va a tener. Hay personas que dejan una semana para ir a ver su banda favorita, para ir a ver su equipo favorito. Usted encuentra tiempo y dinero para las cosas que son interés, pero no tenemos tiempo para el Señor. Y quizás alguno de ustedes piense, bueno, cuando me jubile, cuando mis hijos sean grandes, cuando tenga un lugar adecuado para poder orar. Mi consejo, mi humilde consejo en esta tarde es que comience ahora, comience ya a buscar el rostro de Dios. Basta de excusa, basta de poner palos. Usted comience a buscar el rostro del Señor ahora mismo, ahora.
No importa si la vida no le está sonriendo, no importa si su familia es un caos. Usted comience ahora. Ábrale la puerta de su vida, de su familia, de su corazón. Ábrale la puerta para que Dios entre y comience a tomar el control de su familia. Aunque usted humanamente no vea horizonte, ábrale la puerta al Señor. Cuando Él entra, como cantábamos en la canción, cuando Dios habite su hogar, la bendición de Dios también vendrá a su hogar. Junto con la presencia de Dios vendrá su bendición. Tiene que empezar ahora. Lo importante no es tanto la extensión, lo largo de la oración que usted hace a Dios, sino la intensidad. Porque parece que no somos espirituales si no oramos 1 o 2 horas por día. Lo que importa es la intensidad. En la Biblia tenemos al fariseo y al publicano, los dos orando a Dios. Mejor dicho, la Biblia dice que uno oraba consigo mismo, el fariseo, y le decía a Dios todo lo bueno que él era. Una oración larga, una oración extensa que nunca llegó al cielo. En cambio, el publicano hizo una oración que tenía 5 palabras. Él, golpeándose al pecho, dijo: sé propicio a mí, pecador. Sé propicio a mí, que soy pecador. 6 palabras, una oración de 6 palabras que llegó primero al cielo. Y la oración extensa del fariseo nunca llegó. La primera lágrima que usted derrama delante del Señor, y lo hace con total sinceridad, es una lágrima que abre las puertas al lugar santísimo. Cuando usted derrama lágrimas sinceras delante del Señor, usted está abriendo la puerta al lugar santísimo para encontrarse con el mismísimo Dios. Busquemos a Dios ya, abramos la puerta de nuestra vida, de nuestra familia al Señor ya, no dejemos pasar tiempo. El segundo error que cometemos en este afán de servir a Dios sin tener intimidad es creer que Dios está a nuestro servicio. Titulé el mensaje del día de hoy: bendiciones a la carta, porque escuché en la radio a una locutora que decía que en el siglo XXI la gente consume religión como si fuera el restaurante. Usted va al restaurante y el mozo le trae la carta. Entonces usted abre la carta y empieza a leer. Y dice: esto sí, esto me gusta. Y esto no. Esto sí, esto no. Y dice, esa locutora decía de que la gente hoy en día consume religión como si fuera el restaurante. Bendiciones a la carta. Entonces usted tiene la Biblia rayada, pero generalmente son de promesas, que está bien, está muy bien. Pero además de las promesas, la palabra de Dios también habla, y nos habla fuerte, de abandonar ciertos vicios, de abandonar el pecado. Esa no la tenemos subrayada. Esto sí, esto no. Bendiciones a la carta. Así procedemos todos. Cuando estamos en aprietos, buscamos al Señor. Y cuando Dios nos da lo que necesitamos, nos olvidamos de Él. Ese es el peligro que corremos todos nosotros, de creer que tenemos a un Dios a nuestro servicio. Por eso es que hay gente que está enojada con Dios. Hay gente que te dice abiertamente que se enojó con Dios porque Dios no le dio, no pudo satisfacer un deseo, un capricho, lo que sea. Hay personas que están enojadas con Dios porque cuando una persona cree que Dios está a su servicio, cuando Dios no le da lo que esa persona quiere, se enoja con Dios y se aleja de Dios. Un rey a nuestro servicio, un Dios a nuestro servicio. ¡Wow! ¡Qué desfachatez! Juan capítulo 6, versículo 14. Y viendo la señal que Jesús hacía, ¿qué señal había hecho? Había dado de comer a 10,000 personas, así,
Se multiplicaron los panes y los peces, todo el mundo comió. Wow, yo quiero tener, todo el mundo pensó, yo quiero tener un rey así, que suple nuestras necesidades sin que nosotros tengamos que hacer nada. Viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús conocía la intención, conocía el corazón, la motivación de las personas. Pero entendiendo Jesús que iban a venir a apoderarse de él, un rey al servicio del pueblo, que iban a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. La gente quería un rey a su servicio. Generalmente el centro de nuestra relación entre Dios y nosotros somos nosotros, no es Él. Generalmente concebimos la idea de un Dios a nuestro servicio. Pensamos que Él existe para satisfacer nuestros deseos. Por eso leí de Carlos Anacondia, él dijo, por Jesús, siendo Dios y Rey, Él se hizo siervo. Y nosotros, siendo siervo, queremos ser tratados como reyes. Siendo Dios y Rey, se hizo siervo. Nosotros, siendo siervo, queremos ser reyes, queremos que nos traten como reyes. Pablo tuvo en claro esto de que era siervo de Jesús desde el día en que se convirtió. Él cuando se convirtió dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? En otras palabras, tú eres el Señor, yo soy tu siervo. Tú eres el Rey, yo soy tu esclavo. Tú eres el que manda, yo soy el que obedece. Desde el momento mismo de la conversión entendió Pablo que estaba al servicio, que era prisionero, que era esclavo, que era siervo de Jesucristo y no al revés. Lo que me gusta de este pasaje cuando la gente vino para apoderarse de Jesús y hacerlo rey es que cuando Jesús entendió que la gente lo quería por su regalo, se fue. Cuando queremos apoderarnos de Dios por motivos egoístas, corremos el peligro de que Él abandone nuestra vida, se vaya de nuestra vida. Y con esto no estoy queriendo decir que Dios no desee satisfacer nuestras necesidades, su promesa. Amigo, quiero que me vea a los ojos y su promesa. Él prometió estar con nosotros todos los días. Él prometió suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos, pero sí nuestras necesidades. Él prometió estar con nosotros de día y de noche. Me acosté, dormí, me levanté en paz, en salvación, porque tú me cuidabas. Es su promesa, pero la motivación por la que buscamos a Dios no debe ser su regalo, no debe ser su bendición. Debemos aspirar y buscar el rostro del Señor. Debemos buscar a Dios por lo que Él es y no por lo que pueda darnos. 4 amén, gloria al Señor. Cuatro me inspira para seguir adelante. La verdadera motivación por la que tenemos que buscar a Dios no es por su regalo. Quiero que todo el mundo me entienda. Tenemos a un Dios que suple nuestras necesidades. No es un Dios ausente, no es un Dios lejano, no es un Dios ocupado. Es un Dios presente en nuestra vida. Él sabe de tus necesidades. Él sabe si estás atravesando por un valle de sombra de muerte. Él sabe, Él está contigo. En las buenas, en las malas, Él está con nosotros. Pero la verdadera motivación por la que lo busquemos no debe ser por su regalo, debe ser por lo que Él es, Rey de reyes y Señor de señores. Wow, yo desearía que ninguno de ustedes esté ofendido con Dios, enojado con Dios. Él sabe cómo tratarnos. El novio sabe cómo tratar a la novia. Porque a veces nosotros somos estorbo. Nos cruzamos en el camino de Dios y estorbamos la obra de Dios en nuestra vida o en la vida de otras personas. ¿Se lo expliqué?
que podríamos estorbar la obra de Dios en la vida de una persona si simpatizamos con el pecador en lugar de ponernos del lado de Dios. No es justo que usted esté pasando por lo que está pasando. Como diciendo, Dios no te está tratando bien. Dios se olvidó de ti. No, Señor. Dios no se olvidó de nadie. Dios sigue presente. Aunque parece que Él está ausente, aunque parece que no nos habla, el Señor está presente porque Él lo ha dicho, porque Él lo ha prometido. Él está trabajando detrás de escena, preparando un camino ideal, un camino que nos lleva a su gloria, un camino que nos lleva de victoria en victoria. La Biblia dice que Él nos lleva de victoria en victoria. Su herencia no es el fracaso, su herencia no es la enfermedad, su herencia no es la miseria, su herencia es Dios. Si usted tiene a Dios, como cantábamos, tenemos todo lo que necesitamos en esta vida. ¡Aleluya! Examinemos la motivación por la que estamos buscando a Dios. No podemos negar que todos necesitamos de Dios y necesitamos algo de Dios. No está mal, no está mal. Digo, mi prioridad debe ser buscarlo a Él, enamorarme de Él, abrirle la puerta para que Él entre a mi vida, para que Él entre a mi familia y para que juntos podamos cenar como amigos, para que podamos desarrollar una relación de amistad con Él. Y cuando Él está como el profeta, yo prediqué acerca de la mujer tsunamita. La mujer tsunamita le preparó un lugar al profeta. Primero insistió en que el profeta viniera a cenar. Cuando vino, después venía solito. Lo había tratado también. Entonces él le dice al esposo, ¿qué te parece, viejito? ¿Qué te parece si le preparamos un lugarcito al profeta para que cuando venga se quede con nosotros? Y dice que cuando ella le preparó el lugar, el profeta vino y se quedó. Y el profeta en su casa hizo que esta mujer, que nunca había tenido hijos y no podía tener hijos, lo tuviera. En gratitud el profeta le dijo a su siervo, ¿qué podemos hacer por esta mujer que nos ha atendido tan bien, que ha sido tan hospitalaria? Lo mismo sucede con nosotros. Si le preparamos un lugar al Señor en nuestro corazón, en nuestra familia, en el ministerio, si hacemos que Él se sienta cómodo, que se sienta bienvenido en la iglesia, en nuestra vida, entonces el Señor vendrá, habitará, ocupará ese lugar y junto con la presencia vendrá la bendición. Lo que usted está necesitando lo obtendrá en la presencia del Señor. Póngase de pie, por favor.